¿Cuándo empezó? Desde muy pequeño siempre sentí una pasión por el pasado, más que cualquier otra cosa. Y en algún momento de mi vida me doy cuenta de que lo que tengo más próximo, más fácil, más a la mano es Bogotá. Entonces se congregan esos dos intereses, un interés extraño, yo creo que sin ninguna explicación genética ni sociológica, simplemente algo que salió de mí de manera natural por mi ciudad y por su pasado, pero simplemente porque era el entorno más inmediato que yo tenía. Si hubiera nacido en Chiriguaná, Cesar, seguramente escribiría libros sobre Chiriguaná. Si hubiera nacido en Manchester, Inglaterra, estaría escribiendo libros sobre Manchester, pero el destino me situó acá, imagínate. Algo que sí puedo decir es que en algún momento de mi vida me encontré con un escritor, por ejemplo, que se llamaba Álvaro Salón Becerra, y yo vi eso, y en ese momento me di cuenta de que Bogotá era una ciudad ficcionable, porque yo suponía que vivía en una ciudad muy prosaica, sin gracia, sin encanto, aburrida, gris, hostil, antipática, y cuando veo que alguien lleva a un plano audiovisual o literario este espacio y lo cuenta de esa manera, pues descubro que es mágico. Luego vinieron otros escritores más, ¿no? Y así fui generando como una base de lecturas bogotanas que siguen siendo faros para mí en la vida. Y en aquel entonces en la biblioteca tú podías pedir en físico los volúmenes, cada volumen era un mes de determinado periódico, entonces yo intuitivamente pedí uno de los volúmenes del Tiempo, concretamente, creo que era junio de 1935, y en una de esas primeras páginas de los diarios que aparecieron en ese mes, estaba la historia de una mujer llamada Minta Munar, que se había suicidado en su casa de Chapinero, y contaba la historia de ella, bastante conmovedora, bastante triste. Entré ahí, y ahí se contaba entonces esa historia, y se decía que en los bolsillos de la suicida ya muerta se habían encontrado unos versos de un poema de un poeta llamado Rodrigo de Arce. Entonces yo empecé a buscar en Altavista quién era Rodrigo de Arce, yo buscaba entrecomillado Rodrigo de Arce y no me aparecía por ningún lado Rodrigo de Arce. Comencé a preguntarles a mis profesores de la universidad de poesía, concretamente a Piedad Bonet, a Hernando Cabarcas, si conocían de algún Rodrigo de Arce, y me decían no conozco ningún poeta con ese nombre. Hasta que finalmente, después de dar muchas vueltas, me di cuenta de que Rodrigo de Arce era un seudónimo que utilizaba un periodista de los años 40 y 30, especializado en crónica roja, llamado José Joaquín Jiménez, para contar que en todos los bolsillos de todo suicida estaban esos determinados poemas de esa voz, de ese poeta especializado en suicidas. Y así fue como llegué a él. Yo me quedé pensando en él, pues ya se convirtió como en un referente para mí. Yo me acerqué mucho a prensa de época, empecé a ojear página por página mucha prensa del siglo XX y empezó a aparecérseme constantemente Jiménez, ese mismo personaje que yo había descubierto años atrás, como si me buscara. Y ahí se me abrió un personaje a quien se me ocurrió que podía ser, yo creo que digno convertir en un personaje de novela. Fue una aventura, yo creo que una aventura experimental. Yo nunca he tenido o nunca tuve como un objetivo hacer audiovisual, ni mucho menos, ni ser guionista. Lo he sido en algunos casos, más por obligación que por voluntad, pero en este punto fue particularmente especial porque era ver cómo se les iba dando rostro a personajes que finalmente están en mi imaginación, ¿verdad? Es oírle por vez primera la voz a Jiménez, y es pensar que ese Jiménez que vamos a presentar es el Jiménez que la gente va a conocer. Y sabemos que yo no tengo ninguna referencia de cómo hablaba Jiménez, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es generar un mundo a partir de una cantidad de concepciones, de cariños, de afectos, de especulaciones que uno tiene. Me pareció maravilloso. Y no es solamente el hecho de adaptar un libro, digamos que Jiménez no aparece en Reportera X como una adaptación estricta en el sentido completamente convencional del término, sino que se trata más bien como de apelar a esa imagen, a esa figura y traerla al presente. Entonces no se trata de llevar mi libro, sino de volver a escribir otra cosa diferente. Hay infinidad de personajes, pero hay alguien que ni siquiera es bogotano, pero sí tiene un vínculo muy fuerte con Bogotá, que es León de Greiff, el poeta. A mí me parecería maravilloso hacer una serie fantástica sobre León de Greiff. Un momento histórico bogotano que pareciera sacado de la ficción. A mí me parece digno de ser documentado como ficción el hecho de que el Palacio de Justicia haya sido quemado tantas veces y de distintas maneras y en distintos momentos, porque es muy simbólico.
Yo creo que toda la República de Colombia y toda la génesis de Colombia como país es una noticia falsa. Y creo que el incidente de la Casa del Florero, como ese hecho fundacional que permite que estalle el germen de la independencia y de la nueva Granada libre, es una gran mentira. La gente se lo sigue creyendo y sigue creyendo que vivimos en la independencia, cosa que no hemos hecho. Y esa es una gran falsa noticia. Lleva más de 2 siglos circulando en nuestras mentes y nos la enseñan en los colegios. A Jiménez le envidio su arrojo, le envidio su brillantez, le envidio su estilo al escribir, le envidio su nobleza también, de alguna forma que reflejaba en cada una de las líneas que escribió.